Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a la sesión número 9 del seminario TEMEC-TIPAD, Oportunidades con América del Norte y la región transpacífica, TEMEC-TIPAD, que organiza la Secretaría de Economía en colaboración con el Senado de la República. Ahora, para dar inicio, cedo la palabra a la maestra Erika Medina, directora de Disciplinas de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, para iniciar esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo les voy a platicar sobre los capítulos de política de competencia en TEMEC. Brevemente les voy a explicar el contenido de los capítulos de competencia tanto en TEMEC como en TIPAD. TIPAD lo que buscó fue profundizar en las acciones de cooperación en la materia con los socios comerciales. Este capítulo también recapitula o más bien retoma que la importancia de seguir las recomendaciones de organismos internacionales sobre buenas prácticas en materia de competencia, principalmente las que se llevan la OCDE y en el TIPAD específicamente sobre los principios de la regulación o las reformas regulatorias en materia de competencia de APEC. Y pues evidentemente se busca promover ambientes de negocio competitivos y favorecer la igualdad de oportunidades, ¿no? En específico para las pymes puede ser. Este, a reserva de que ustedes puedan ver los capítulos de competencia tanto en TEMEC como en TIPAD. El TIPAD es el capítulo 16 y en TEMEC es el capítulo 21. Este es el articulado de los capítulos de competencia en ambos tratados. Más adelante vamos a profundizar en las ventajas que tienen estos dos capítulos para los usuarios del comercio exterior. Los articulados prevén que que las partes tengan un ordenamiento jurídico en materia de política de competencia, que, que esa legislación prohíba las prácticas anticompetitivas. Incluso TEMEC ustedes van a ver subrayado en rojo aquellos artículos o aquellas disposiciones que van más allá incluso de lo que prevé el TIPAD, son de mejor ambición, de mayor ambición y favorecen mucho más a la región o la interacción entre los operadores que en América del Norte. Finalmente, me gustaría cerrar diciendo que las disposiciones de los capítulos de competencia son consistentes con la reforma más reciente a la Ley Federal de Competencia Económica y que ambos capítulos favorecen la libre concurrencia y la eficiencia de los mercados, favoreciendo evidentemente a los agentes económicos que operan en México y en otros mercados, como los de la región de Asia-Pacífico. Están con nosotros representantes de COFECE y IFT, que también acompañan las negociaciones de los tratados de libre comercio. Hola Erika, buenos días. Pues muchas gracias a los organizadores por la invitación para hablar sobre este tema que es tan relevante para México. El día de hoy yo les voy a hablar de manera muy general sobre la importancia de los TLCs para la política de competencia en México. Los beneficios bueno, como hemos visto, el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido clave para la política de competencia en México. En lo que se refiere al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, como bien nos dijo Erika, está por entrar en vigor el 1 de julio de 2020. Sin embargo, la COFECE ya ha tomado acciones para su implementación. El capítulo 21 en particular hace mención explícita a la justicia procedimental. En preparación para la entrada en vigor y con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos en este sentido, la COFECE ya publicó unas disposiciones regulatorias para la calificación de la información derivada de la asesoría legal proporcionada a los agentes económicos. Esto son medidas para tratar la información que resulta de una asesoría legal entre un abogado y un cliente. Es decir, el beneficio cliente-abogado. Este tipo de comunicaciones debe protegerse y carece de valor probatorio. Cabe mencionar que estas disposiciones, para la elaboración de estas disposiciones, se tuvo asesoría
o más bien, se consultó para la elaboración de estas disposiciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y también a la Comisión Europea, quienes tienen una amplia experiencia en el tema. En lo que se refiere al Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAD, que entró en vigor en diciembre de 2018, la implementación del TIPAD ha sido gradual y sus efectos aún no alcanzan la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley de competencia entre México y sus contrapartes. Cabe mencionar, como ya ha explicado Erika, que el capítulo 16, Política de Competencia, incluyó por primera vez elementos que no se habían considerado en tratados negociados anteriormente, como equidad procesal en la aplicación de la ley de competencia. Bueno, finalmente quiero cerrar esta presentación hablando sobre la cooperación informal entre autoridades de competencia. Este tipo de cooperación ha crecido en importancia y surge de la interacción que ha habido a lo largo de los años entre las autoridades de competencia en apego a los instrumentos formales tales como los TLCs. Esta cooperación, como ya dije, ha crecido en importancia y en particular esto se debe al prestigio internacional de las instituciones, en nuestro caso de COFECE, y una mayor comprensión y confianza y relaciones más estrechas. En buena medida, los organismos internacionales, tales como la OECD, la Red Internacional de Competencia, la UNCTAD y el APE, han jugado un papel importante al generar espacios para la cooperación y la convergencia. Muchas gracias, Paulina. Y a continuación le voy a ceder la palabra a Elvia María Hernández Güeñi, de IFT. Ella es directora de asistencia legal. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias también a la Secretaría de Economía. Agradezco nuevamente a la Secretaría de Economía por esta invitación. Saludo a mis colegas panelistas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes las experiencias derivadas de estas rondas de negociación de los capítulos de política de competencia en el TEMEC, en el capítulo 21, y en el TIPAD, en su capítulo 16. Ya se ha hablado y profundizado sobre el articulado de cada uno de estos capítulos. Algo que me gustaría resaltar y en lo que conviven y coinciden ambos capítulos, bueno, pues es en la importancia de mantener leyes de competencia, autoridades de competencia que se encarguen de la aplicación de estas leyes, mantener la equidad procesal, la cooperación entre autoridades de competencia, la protección al consumidor, temas de transparencia, la consulta entre agencias. Corresponde al Instituto aplicar las disposiciones legales en torno a la política de competencia en nuestro país y con ello, por supuesto, la observancia y cumplimiento de todas las disposiciones previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como es el caso del TEMEC y del TIPAD, en materia de competencia para telecomunicaciones y radiodifusión. Pasemos ahora a los beneficios particulares en el sector de telecomunicaciones. En el tema de competencia en el sector, ¿estamos listos para la entrada en vigor del TEMEC? La respuesta es sí. México y su ordenamiento legal en materia de competencia económica son perfectamente compatibles con los compromisos que México adquirió en la celebración de estos capítulos, por lo que podemos cumplir a cabalidad y, sobre todo, podemos aprovechar los beneficios que estos capítulos nos ofrecen a la competencia desde este punto de vista. Sin duda, tanto el TEMEC como el TIPAD traen beneficios a México. Pero ¿cómo es que estos capítulos nos benefician como usuarios de servicios de telecomunicaciones? Uno de los beneficios centrales se relaciona con la nueva oferta de servicios en el mercado por parte de agentes económicos que se constituyan bajo la legislación nacional. Es decir, empresas extranjeras que decidan invertir en México con la intención de ofrecer servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional. Para ello, estas empresas extranjeras, tal como lo hacen las empresas nacionales, requieren de un título habilitante que les permita ofrecer este tipo de servicios. Este título habilitante recibe el nombre de concesión y se otorga por parte del IFT, siguiendo el debido cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y en caso de querer prestar los servicios a través de la explotación y uso del espectro radioeléctrico, bueno, pues se deberá también contar con un título correspondiente. Una vez que estas empresas cuentan con la concesión para prestar servicios de telecomunicaciones en México, el mercado mexicano y los consumidores mexicanos nos beneficiamos de más y mejores servicios de telecomunicaciones, mejores experiencias de usuario, pero sobre todo
también nos beneficiamos con un impacto directo en nuestro bolsillo, toda vez que la competencia en los servicios de telecomunicaciones reflejan una mejora en la calidad del servicio o bien la disminución en las tarifas. De igual forma, en México se asegura que antes de que el Pleno imponga una medida correctiva o una sanción por una conducta contraria a la ley, él o los agentes económicos que se constituyan ya bajo las leyes en nuestro país contarán con la oportunidad de tener acceso a la información necesaria para una adecuada defensa. Serán escuchados y podrán presentar pruebas en su defensa y, en su caso, podrán impugnar esta decisión en la que se establece la contravención. En el IDFT estamos comprometidos y buscamos cooperar con las autoridades de competencia de las otras partes en cada uno de los tratados. Esta cooperación puede ser de diversas maneras, desde cómo se aplica la ley en México, medidas de cooperación y asistencia en las investigaciones a cargo de la autoridad investigadora, cooperación para el tema de notificaciones e intercambio de información, así como para llevar a cabo actividades de cooperación técnica mutua, incluyendo programas de capacitación. Otro de los grandes beneficios que se tienen con estos capítulos es que se contempla expresamente la protección al consumidor. Contar con servicios de telecomunicaciones hoy más que nunca es fundamental. Dejo hasta aquí mi participación. Espero poder haber compartido con ustedes un poco de lo que implicó este proceso de negociación de ambos capítulos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elvia. Y con estas presentaciones concluimos la sección de política de competencia de estos tratados. Y a continuación les doy la palabra a mi compañera Karime Tapia, quien les hablará sobre los capítulos de contratación pública. Muchas gracias, Erika. Muy buenos días a todos. Por lo que respecta a mí, vamos a hablar de las disposiciones. Debemos recordar que el capítulo de contrataciones públicas se divide en dos módulos. Uno es relativo al texto normativo, el que integra todas las disposiciones en la materia, y por otro lado contamos con la cobertura de cada uno de los socios comerciales, para lo cual de esto nos hablará el licenciado Alejandro más tarde. Es importante destacar que México ha desarrollado vínculos comerciales y de inversión profundos con sus diversos socios comerciales mediante diferentes tratados de libre comercio de los cuales es parte. Como parte de estos vínculos se ha desarrollado esquemas para impulsar la competitividad regional. Es por ello que refrendamos la importancia de contar con disciplinas que normen las compras públicas, tomando en cuenta los avances tecnológicos. Ahora, por lo que respecta a las disposiciones del TIPAD, debemos tener en cuenta las características técnicas que en gran medida ya muchas atienden ya a los principios generales que se establecen en cualquier otro capítulo de compras públicas, como es el trato nacional y no discriminación, que haya un acceso a la información sobre los procedimientos de contratación pública, que todas las ofertas sean tratadas en igualdad de condiciones y generar mejores condiciones de competencia en beneficio de las compras del Estado. Estas son las características técnicas que no solamente vamos a observar en el capítulo de TIPAD o de TEMEC, sino en general en todos los capítulos de contratación pública. Ahora, por lo que respecta a los beneficios del TIPAD, uno de los más importantes es el acceso a los mercados de compras públicas de los países del TIPAD con los que México no tenía acuerdo de libre comercio. Esto es con la región de Asia. En este caso, ya una vez que ha entrado en vigor el capítulo del TIPAD, se abre este acceso a mercados para que los proveedores nacionales también puedan ofertar en esos países sus bienes y servicios. Lo que representó el Telecán sobre el TEMEC. El primer aspecto que me gustaría comentar es que si bien se establecen disciplinas que promueven la transparencia e igualdad de oportunidades, aquí sí quiero precisar sobre cuáles fueron en específico las disposiciones que se actualizaron y que no necesariamente atienden al modelo de TIPAD. La primera es respecto de las reglas de origen, que en el caso del Telecán, como ustedes recordarán, pues se encontraba la denegación de beneficios para el tema de servicios. En TIPAD únicamente se retoma lo que se establece en el marco de la OMC, y en el TEMEC
se puede decir que se incluyó un híbrido entre la regla de origen para bienes y también en materia de servicios. Otra de las disposiciones que se moderniza es el uso de medios electrónicos, que en Telecán, pues por la época y el contexto no existía estas herramientas tecnológicas, y tanto en TEMEC como en TIPAD, pues ya se abre todo un panorama que tiene como objetivo ofrecer estas mayores oportunidades a los proveedores a través de estas publicaciones, a través de medios electrónicos. Y bueno, por lo que respecta al TEMEC, únicamente voy a enlistar las disposiciones que mejoran el capítulo, que no se encuentran en Telecán y que atienden al tema de proveedores, como es la publicación de la información de la contratación, aviso de contratación prevista, las condiciones de participación, el uso de un sistema de registro y la lista de usos múltiples, que es este catálogo de proveedores, que son disposiciones que básicamente todas están comprendidas en Compranet, que están acorde a nuestra legislación vigente y que también son resultado de este trabajo en materia de principios internacionales. Y bueno, finalmente la armonización de las disposiciones normativas, como ya lo hablamos profundamente, sobre reglas de origen, mecanismos de transparencia, uso de medios electrónicos, medidas anticorrupción, el intercambio de estadísticas y los procedimientos de revisión interna. Por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a Alejandro Bonilla para que nos comente sobre la cobertura de estos capítulos. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Karime. Buenos días todas, buenos días todos. Gracias por continuar con nosotros. Bien, pues ya Karime Tapia nos ha ilustrado acerca del resultado de las negociaciones en materia de contratación pública, tanto para el TEMEC como para el TIPAD. Estas disposiciones normativas tendríamos que verlas como el qué y el cómo del capítulo. Sin embargo, falta hacer esta explicación del quién y cuándo. El capítulo de contratación pública en los tratados de libre comercio, quiero iniciar indicando cuáles son nuestros compromisos internacionales en esta materia. Actualmente tenemos el Telecán vigente, tenemos próxima la entrada del TEMEC. Aquí es donde vale la pena destacar lo que ya mencionó Karime Tapia, que el capítulo de contratación pública solo aplicará entre Estados Unidos y México, no así para el caso de Canadá. En materia de contratación pública con Canadá, estaríamos en el marco del TIPAD, en donde sí ya tenemos unas condiciones generales y unas condiciones particulares de cobertura para el comercio entre México y Canadá en esta materia. En el caso del TLC único con Centroamérica, ustedes podrán, si analizan el instrumento legal, bueno, pues sí tenemos un texto normativo, sin embargo, a la fecha no se ha establecido la cobertura, no se ha establecido el quién y cuándo, por lo tanto, no está en posibilidad de implementarse este acuerdo. En el caso de Unión Europea, Israel, Japón, la Asociación Europea de Libre Comercio, Chile, Colombia, Alianza del Pacífico, tenemos capítulos en cada uno de estos acuerdos, por lo tanto no tiene anotación, pero vale la pena recordar porque más adelante vamos a ver cuál es la relevancia, cuál fue la relevancia en la negociación del TIPAD de ya tener algunos socios comerciales previos a esa negociación. Entonces, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de cobertura de los capítulos de contratación pública? Básicamente al elemento lista de entidades. La lista de entidades es se define cuáles son aquellas dependencias a las que les aplica el capítulo. Son listas positivas, están seccionadas en 3 grandes apartados. El primero se refiere al gobierno central, que son las dependencias, en el caso de México, las dependencias del gobierno federal. El siguiente apartado se refiere a gobiernos subcentrales, que debemos entenderlo como las entidades estatales en nuestro caso, y a otras entidades, así se denomina ese anexo, otras entidades, donde estamos básicamente listando las empresas bajo el control del Estado. Esto es a quienes les aplica. Después también vamos a encontrar en las coberturas listados para el caso de bienes, es decir, cuáles son las mercancías que están comprendidas en el alcance de estos capítulos. Lo mismo pasa para el caso de servicios y para servicios de construcción.
Después vamos a tener también una referencia a los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Los umbrales son los valores mínimos a partir de los cuales las contrataciones se consideran cubiertas por las disposiciones de los correspondientes capítulos de contratación pública. Y las reservas son la posibilidad que tiene cada país de poder exceptuar en algunos casos las contrataciones de la cobertura del capítulo, o en otros casos, aun cuando están cubiertas, separarlas de las competencias para entonces hacerlo solamente a través de un proceso de licitación nacional, en donde no se estaría dando el principio fundamental de trato nacional a los socios. En el caso del TEMEC, voy a iniciar por el TEMEC, los objetivos de la modernización para la cobertura no eran fáciles de alinear. Ya como vimos en la parte del texto normativo, los tres países teníamos o coincidíamos en el beneficio de actualizar estas disposiciones normativas. Sin embargo, cuando empezamos a tener la negociación relativa a la cobertura, bueno, pues nos encontramos que había algunos elementos que nos hacían polarizar posiciones y nos hacían polarizar las discusiones dentro de la mesa. Estados Unidos, uno de los objetivos que manifestó claramente al negociar este capítulo era aumentar las oportunidades para las empresas estadounidenses. Sin embargo, este primer objetivo de aumentar las oportunidades no coincidía plenamente con otros que también formaban parte de su posición, que era excluir la cobertura subfederal, gobiernos estatales y locales. No estaba interesado en incorporarlo en la negociación. Y también una posición era mantener amplias excepciones respecto a seguridad nacional, la protección de la moral pública, el orden, la seguridad, la vida, la salud humana, animal, vegetal y la protección de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, Estados Unidos tenía en este momento una posición, parecería en inicio muy ofensiva para ampliar las oportunidades de negocio, sin embargo, también tenía sus posiciones defensivas. Para el caso de Canadá, bueno, pues Canadá fue el que desde un principio manifestó su objetivo de ampliar el alcance del capítulo a través de medidas muy sencillas. Esto era, 1, reducción del valor de los umbrales, es decir, ese valor mínimo a partir del cual las contrataciones estarían cubiertas por los tratados, se trata de reducirlo y con ello ampliar el volumen de posibilidades de negocio entre las partes. El otro era a la incorporación de las entidades subcentrales. En el caso de México, las entidades subfederales, ellos estaban en el interés de incorporarse al Telecan, es decir, de incorporarse a la cobertura que actualmente tiene CAN, donde no están estas puestas. Y finalmente también en ese ánimo de ampliar el alcance del capítulo, Canadá planteaba la eliminación de las reservas permanentes. Es decir, quitar de la posibilidad de cada parte las excepciones a la aplicación del trato nacional y del acceso a nuestras respectivas compras. México, por su parte, desde origen tuvo clarísimo el objetivo de mantener el nivel de cobertura de Telecán. Estas fueron el resultado de las conversaciones que se tuvo con el sector productivo nacional y nosotros teníamos ese objetivo, tratar de que la cobertura no tuviera vuelcos, ya sea en el sentido de reducirla o incorporar o tener algunos compromisos para los cuales México en ese momento no estaba preparado. Vamos a hablar más adelante de cuáles son estos visualización de ampliación de cobertura que tanto Canadá como Estados Unidos estuvieron poniendo en las mesas de negociación. Entonces, bueno, ahorita vamos a pasar al resultado de la cobertura. Vale la pena citar solamente algunos de los temas más relevantes que se estuvieron discutiendo en la mesa. Por ejemplo, Canadá. Canadá ya tenía unos temas previamente platicados, conversados con Estados Unidos, a los cuales quería darle solución a través de la modernización del Telecan con la conformación del TEMEC, y era que esas reservas que tiene Estados Unidos para las pequeñas y medianas empresas no tuviera un efecto de limitar el trato nacional a las empresas canadienses y mexicanas. Es decir, reducir o eliminar las reservas para pequeñas y medianas empresas que Estados Unidos mantiene desde el Telecan. También tenía interés puntual en que Estados Unidos, en las contrataciones que hacen los estados,
que se hacen a través de asistencia financiera, no tuvieran la posibilidad de beneficiar a la industria norteamericana, a la industria de Estados Unidos, y dejar en desventaja a la empresa canadiense y a la empresa mexicana. México, bueno, pues en aras de reducir o de dar a conocer cuál era la dificultad de esta posición dólar por dólar, es que propusimos durante la negociación el llamado peso por dólar, en donde decíamos, bueno, si vamos a tener que generar estadística y dimensionar el acceso a los mercados de compras, entonces vamos a hacerlo de la forma en que México registra cuáles son las ventas que hace al gobierno de Estados Unidos en un año previo, para en ese mismo volumen o en ese mismo tamaño de acceso a los mercados que tuviéramos a Estados Unidos, también le abriríamos el mercado de México. Entonces, ya una vez que empezamos a analizar cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno de estos escenarios, entonces esto, por fortuna, al final no quedó establecido así en el tratado. También Estados Unidos y Canadá tenían como una expectativa sobre la negociación de la cobertura que México incorporara los contratos de construcción, operación y transferencia y los contratos de concesión de obra pública, cosa que en ningún acuerdo México había consolidado fecha, por lo tanto, pues también nos ponen en una condición complicada. Entonces, me voy a comparar el Telecan con el TEMEC. En la lista de entidades, es decir, en aquella definición de dependencias y entidades, una lista positiva a las cuales deben de aplicarle las disposiciones, sin cambio entre el Telecan y el TEMEC. Nosotros no incluimos en el TEMEC las entidades de los gobiernos estatales, y el listado que teníamos actualizado, que teníamos vigente para el Telecan desde el 2005, fecha en que se actualizó el original del 94, pues no tuvo cambios. Aquí vale la pena nada más indicar que existe en este momento un error en la lista del anexo de empresas cubiertas por México. El ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no aparece, pero esto es un error, ya que pues, si revisamos la lista con cuidado, vemos que el numeral, el listado de instituciones cubiertas por México carecen de un número, el número 34, es decir, nos brincamos del 33 al 35, y ahí es donde el ISSSTE debe de estar incluido. Esto se va a remediar a la brevedad, y pues es un reflejo del objetivo que teníamos nosotros planeado de transitar de la misma cobertura Telecan a la cobertura TEMEC. Por su parte, Estados Unidos hizo lo mismo. Podemos ver que en este rubro no hubo cambios. En el caso de los bienes nosotros lo definimos como una lista universal, es decir, el acuerdo, los tratados dicen estos capítulos privan para todos los bienes, salvo algunas excepciones particulares. En el caso del Telecan y el TEMEC, esta lista se conservó, salvo lo que estamos viendo aquí. En el caso de Estados Unidos, se excluyeron las contrataciones para la Transportation Security Administration para algunos productos como son textiles, cueros, pieles, vestido. En ese sentido, México, buscando pues la reciprocidad en el tratamiento y en la reducción que podría representar esto del espacio de la cobertura, nosotros excluimos para adquisición de Pemex y de CFE algunos productos como calcetería, accesorios de ropa de uso especial, calzado para hombres, máquinas de talleres, herramientas y equipo de trabajo. Estas exclusiones son mínimas respecto del alcance que tiene el acuerdo. Sin embargo, bueno, pues caben destacarlas, y por eso las estoy indicando en esta lámina. En el caso de servicios, lo que hacemos tradicionalmente en estos capítulos es indicar que aplica para todos los servicios, salvo lo que se integra en una lista negativa. Esta no tuvo cambios ni para el listado de Estados Unidos ni para el listado que México tenía previamente en el Telecan. Servicios de construcción también es una cobertura universal, en donde ninguno de los dos países modificamos la cobertura Telecan que privaba. En el caso de los umbrales, estos se mantuvieron. En las reservas, nosotros cuando hablamos de reservas, México tenía en el original Telecan una transitoria, es decir, una reserva que privaba para algunos años, concluyó en el 2003, por lo tanto, hoy ya en Telecan o en la negociación ya no teníamos vigente esta reserva.
Pero sí tenemos vigente la reserva permanente, que para el caso de México es por alrededor de 2.328 millones de dólares anuales. También tenemos una reserva llave en mano interesante que México mantiene en todos sus acuerdos. En el caso de Estados Unidos, en el Telecan tiene una reserva permanente para las pequeñas empresas y empresas de minoría. Estas reservas permanentes que teníamos en Telecan vigentes se pasaron tal cual al TEMEC, por lo tanto, tampoco hubo cambio en este rubro. Entonces, si hacemos una recapitulación, vemos que los cambios en la cobertura entre Telecan, México, Estados Unidos y el TEMEC, no hay modificaciones en general. Bueno, vamos a pasar entonces a ver cuál fue el resultado de todos estos elementos que se presentaron durante las mesas de negociación, en qué terminó, y me voy a atrever a comparar. Si ya vimos el Telecan contra el TEMEC y vemos que son básicamente iguales, voy a comparar TEMEC contra TIPAT. En el listado de entidades, en el TEMEC tenemos listas positivas para el caso de gobiernos centrales y otras entidades, y no se incluyen las entidades de los gobiernos estatales. En el TIPAT igual. El TIPAT no tiene cambio respecto al TEMEC, solo se actualizan los listados. Y como les decía, para el caso de Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam, el capítulo no se aplica a las contrataciones de las entidades referentes a empresas del Estado. Los nuevos socios completos, por decirlo así, en el sentido que tienen el anexo de dependencias y el anexo de empresas, son Singapur y Australia. En el caso de los bienes, ya habíamos visto que tenemos una cobertura universal con ciertas excepciones por entidades. En el caso del TIPAT tenemos igual la lista universal, la cobertura. Obviamente que en el TEMEC incorporamos estas dos excepciones que comentamos para el caso de Pemex FE y para el caso de algunos artículos de ropa para Estados Unidos. Esas no se trajeron para acá, pues no era necesario, pero la lista básicamente es la misma. En el caso de los servicios ya habíamos comentado que tradicionalmente se ponen listas negativas, pues la lista de TEMEC y la lista de TIPAT para el caso de México es la misma, no tiene cambios. En el caso de servicios de construcción, que también hicimos referencia, que es una lista enunciativa que tiene que ver con la cobertura universal de la división 51 del CPC, pues si vemos la lista del TEMEC y del TIPAT para el caso de México, es la misma, no tiene cambios. Los umbrales, nosotros identificamos umbrales específicos para el TIPAT porque te tienen que establecer cuáles son los umbrales de arranque. Sin embargo, estos valores siempre van a estar alineados con el caso, para el caso del Telecan y ahora en el caso del TEMEC. La idea es guardar consistencia entre estos valores mínimos a partir de los cuales las contrataciones están cubiertas entre los diferentes acuerdos. Por lo tanto, entre TEMEC y TIPAT va a ser el mismo monto, la misma metodología de actualización y la misma metodología de conversión. En el caso de las reservas permanentes, decíamos que para el caso de México, tenemos una reserva permanente actualizable por un monto que cada 2 años va teniendo un ajuste, y también una reserva llave en mano, que son de las más destacadas para México en este rubro. En el caso del TIPAT, pues las disposiciones quedan sin cambio para los acuerdos preexistentes. Ya decíamos que la reserva transitoria concluyó para Canadá, para Japón y para Chile. Y para el caso de los demás países, pues aplicamos una reserva transitoria como la que originalmente estuvo en Telecan. ¿Cuál es esta reserva transitoria? Significa que para Pemex, CFE y construcción del sector no energético hay un calendario que va de más a menos, resguardando algunas compras que deberían estar sujetas por la conformación de la cobertura. Sin embargo, México decide reservarlas de la aplicación del tratado y entonces tener un beneficio durante cierto tiempo para llevar estos procedimientos con carácter nacional. De la misma manera, la reserva transitoria convencional que México estableció en Telecan y ahora la mete también en el TIPAT, se refiere a medicamentos no patentados, es decir, durante los primeros 8 años del inicio, a partir del inicio de este acuerdo, es que los medicamentos no patentados que adquieran el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina y Secretaría de Salud podrán ser o deberán ser retirados de la participación de los socios. No deberemos dar el trato nacional para estas compras durante los primeros 8 años. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Agradecemos tu participación en esta sesión.
Asimismo, al resto de las ponentes sobre competencia económica, les agradecemos por parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Dirección General de Disciplinas de Comercio Internacional